Este texto es El surgimiento de la psicoterapia, debates en torno al hipnotismo y la sugestión, de Julio del Cueto. Introducción. El presente módulo tiene por objetivo desplegar sucintamente la historia del nacimiento de la psicoterapia del siglo XIX en el cruce de problemas entre psicología y fisiología y clínica de las neurosis. La emergencia del conocimiento y de las prácticas en la psicología del siglo XIX, a partir de los problemas de la clínica, encuentra una de sus condiciones en el modelo de la hipnosis, en cuya conformación y expansión se sitúa la matriz de construcción de la psicoterapia moderna. Como ha señalado Ellenberg en 1976, los abordajes psicoterapéuticos modernos derivan históricamente de la medicina primitiva, y es posible advertir cierta continuidad entre la práctica religiosa del exorcismo y el llamado magnetismo animal, entre este y el hipnotismo, y entre el hipnotismo y las modernas escuelas dinámicas. Una de las líneas de desarrollo de las teorías y procedimientos que van a confluir luego en el modelo de la hipnosis se produce por fuera del campo médico y en abierta confrontación con él mismo. Se trata de la tradición del magnetismo animal, inaugurado por Mesmer, que al mismo tiempo que busca ser reconocida como práctica científica, desafía a la medicina oficial establecida, que la acusará de curanderismo. Esta tradición va a ser legitimada desde la institución médica recién en la segunda parte del siglo XIX, con James Braid en Inglaterra y Charcot en Francia, quienes van a recuperarla para la fisiología y la neurología respectivamente. Un aspecto a tener en cuenta, pero que no desarrollaremos en este módulo, es la existencia de una dimensión que atañe a la percepción social de un cierto tipo de trastornos subjetivos propios de la época moderna, las enfermedades de los nervios o neurosis, nuevos trastornos que exigen formas novedosas del tratamiento y de conocimiento. Hay todo un público que comienza a demandar nuevas formas de interpretar estos trastornos y nuevas formas de intervención para resolverlos, que no coinciden en los de la medicina tradicional. Es allí donde pueden encontrar un lugar experiencias como las del magnetismo animal y la hipnosis. Nos ocuparemos entonces de delinear algunas de las transformaciones más importantes a que dio lugar ese movimiento a lo largo del siglo XIX, presentando un tanto esquemáticamente la historia de la hipnosis y la sugestión, desde el magnetismo animal, desarrollado por Mesmer, hasta la clínica de Charcot. Para finalizar, los detendremos en un importante debate que tuvo lugar a fines del siglo XIX entre las escuelas de Salpêtrière y de Nancy, en la que cada una de ellas defendió puntos de vista diferentes sobre las neurosis, el hipnotismo y el papel de la sugestión en la psicoterapia. Apartado 1. El magnetismo animal, Mesmer, Piussegur y Faria. El diván de Mesmer era la Baquette. En una sala silenciosa, bañada por una luz filtrada y suave, se colocaba un gran tonel de madera de cedro de aproximadamente 2 metros de diámetro y medio metro de altura. En el fondo del tonel, lleno de agua, reposaban botellas sobre una mezcla de vidrio molido y limaduras de hierro. Por los orificios de la tapa del tonel salían varas de hierro, una de sus extremidades sumergidas en el líquido y la otra, móvil y afilada, se aplicaba a los cuerpos de los enfermos. Los pacientes, sentados en torno al tonel, eran ligados entre sí por una cuerda. Pero la acción solo se volvía magnética cuando Mesmer en persona entraba en el equipo. Entonces tenía lugar la práctica de la gran corriente, la corriente del magnetizador, encontrándose con la que provenía de la cuba, provocaba en la cadena humana un verdadero remolino. Ojos muy abiertos, cuellos erguidos,
cabezas colgantes y el público sobresaltado reía, lloraba, gritaba, entraba en trance y sentía dolores secretos. El magnetismo animal es una concepción teórica y un método terapéutico heterodoxo desarrollado por Franz Anton Mesmer, 1734-1815, que puede ser considerado como el primer procedimiento secular para abordar el tratamiento de las perturbaciones del espíritu, poniendo en juego a las fuerzas de lo inconsciente. El magnetismo animal es hijo de la Ilustración, periodo histórico identificado por su exaltación de la razón y de la ciencia, pero al mismo tiempo es una teoría profundamente especulativa. El magnetismo se caracterizó por combinar estudios empíricos con aplicaciones muchas veces extravagantes de las más destacadas teorías científicas de la época. Desde su nacimiento, en las últimas décadas del siglo XVIII, hasta bien entrado el segundo tercio del siglo XIX, el magnetismo concitó tantas adhesiones del público como rechazos por parte de la medicina oficial, aun cuando algunas respetadas personalidades del mundo académico mostraron algún interés por él. Como sostienen López Piñero y Morales Meseguer en 1970, la historia de las relaciones entre la medicina académica y el magnetismo animal es una sucesión de intentos por parte de la primera por incorporar los elementos valederos de la teoría de Mesmer, pero despojándolos de la maraña de especulaciones teóricas extravagantes y de los fenómenos supuestamente extraordinarios que los magnetizadores afirmaban encontrar. Esta tarea de depuración será realizada fundamentalmente por James Braid, el médico británico que introduce el término hipnotismo para reinterpretar a los fenómenos más significativos del magnetismo, desde los postulados de la fisiología, la psicología y la patología. Esto fue posible gracias a que estas disciplinas, en especial la fisiología, estaban redefiniendo su concepción del ser humano y la forma de pensar las relaciones entre la mente y el cuerpo. Luego de realizar estudios de filosofía y abogacía, Franz Anton Mesmer obtiene su doctorado en medicina, con una tesis en la que defendía la influencia de los planetas sobre el cuerpo humano. Hacia 1774 se interesó por ciertas experiencias sobre las propiedades curativas de los imanes que tuvieron lugar en Viena y en la que participaron algunos médicos destacados. A partir de estas experiencias, Mesmer va a extender las propiedades magnéticas de los imanes a los organismos vivos, postulando la existencia de un magnetismo animal. En el sentido que le otorga Mesmer a esta noción el término animal, se refiere a los fenómenos vitales, mientras que el término magnetismo busca dar cuenta de la relación entre dos seres vivos como resultado de un juego de fuerzas de atracción y repulsión. Ese mismo año, comienza Mesmer a realizar los primeros procedimientos magnéticos con fines terapéuticos, pero ya sin utilizar imanes. Al poco tiempo, debido a la polémica despertada por una de sus curaciones, debe abandonar Viena y se establece en París. Allí publica en 1779 su obra más importante, Memoria sobre el descubrimiento del magnetismo animal, en la cual sintetiza los principios teóricos y las aplicaciones terapéuticas de su procedimiento. Los dos puntos básicos de su doctrina son, en primer lugar, la existencia de un fluido universal que hace de unión entre los seres humanos, la Tierra y los cuerpos celestes. Él mismo se supone portador de ese fluido que podía ser transmitido a otros. Creía que allí radicaba la fuente de su poder para provocar la aparición o desaparición de síntomas solo con tocar a un paciente o hacer un simple gesto. En segundo lugar, considera a las enfermedades como el producto de una falta de armonía o distribución desigual
del fluido por el cuerpo. En este sentido, la recuperación de una dolencia se logra cuando el magnetizador restaura el equilibrio, canalizando, almacenando y transmitiendo el fluido al enfermo. En París, Mesmer abre una clínica magnética con la cual logra un éxito enorme y una profusa clientela. Ante la dificultad de magnetizar a todos los que acuden a su consulta, crea la baquette, un aparato que, según se presumía, podía acumular y concentrar el fluido, aumentando así la influencia magnética. En 1784 se conforman 2 comisiones integradas por destacados científicos y con objetivos distintos cada una de ellas. La primera pretendía verificar la existencia del fluido y evaluar la veracidad de su presunta influencia sobre los cuerpos animados. La segunda buscaba comprobar los supuestos efectos terapéuticos de las prácticas magnéticas. Las 2 comisiones emitieron informes negativos en los cuales afirmaban que al no poder probarse la existencia del fluido magnético animal, los efectos observados en los pacientes durante el tratamiento debían ser considerados como fenómenos subjetivos que podían ser atribuidos exclusivamente a la imaginación de los enfermos. Un informe complementario, que no se hizo público, señalaba además los peligros que implicaba la fascinación erótica por el magnetizador que suscitaba el procedimiento en las pacientes mujeres. A partir de la publicación de estos informes, Mesmer fue ridiculizado y quedó completamente desprestigiado. En la misma época en que se publicaron los informes de las comisiones, un discípulo de Mesmer, el marqués de Puységur, realizó un descubrimiento de gran importancia por sus futuras derivaciones: el fenómeno del sonambulismo provocado o artificial. Se trata de un estado similar al sueño en el que el sujeto puede hablar o moverse como en el estado de vigilia y obedece estrictamente a las órdenes dadas por el magnetizador. A pesar de ese descubrimiento, los partidarios del magnetismo animal orientaron sus esfuerzos al estudio de ese estado particular, en el cual, sostenía Puységur, los sujetos magnetizados adquieren capacidades extraordinarias, tales como la capacidad de ver con los ojos cerrados, predecir el futuro o diagnosticar enfermedades en otras. Las nociones introducidas por Puységur le dieron un nuevo impulso al magnetismo y contribuyeron a la aparición de numerosas sociedades magnéticas y publicaciones especializadas en el tema. La Revolución Francesa opacó momentáneamente ese resurgimiento hasta las primeras décadas del siglo XIX. En esta segunda fase del magnetismo animal o mesmerismo, como también comienza a llamarlo a partir de 1814, se mantiene la hipótesis teórica del fluido como agente ocasionador de los fenómenos magnéticos, aunque se intentó darle una forma más apropiada a los conocimientos de la época. Se recurrió así a nuevas formas de concebir al agente. Puységur, por ejemplo, llegó a identificar al fluido como la electricidad, mientras que otros autores lo identificaron con un supuesto fluido nervioso o vital. Independientemente de cómo se interpretara al agente, todos los autores fluidistas consideraban al magnetismo animal como el resultado de una circulación del fluido en el organismo del sujeto magnetizado. Se trata de los rudimentos de un modelo económico según el cual el desplazamiento del fluido hace que éste se concentre en algunos órganos, al mismo tiempo que disminuye en otros, con el consiguiente exceso o déficit funcional que ello ocasionaría. La importancia que Mesmer le adjudicaba a la voluntad del magnetizador en la manipulación del fluido fue acentuada por Puységur y sus discípulos, lo cual llevó a algunos autores a plantearse explícitamente los aspectos éticos presentes en la relación magnetizador-magnetizado, ya que implicaba la imposición de la voluntad de un sujeto sobre otro. Si bien las perspectivas fluidistas fueron las que
concitaron la adhesión de la mayoría de los adeptos al magnetismo, existieron también otras formas de interpretar a los fenómenos magnéticos, que partieron del rechazo a las hipótesis fluidistas. Entre los autores que adhirieron a la perspectiva antifluidista, muchos recurrieron a explicaciones espiritistas, animistas o sobrenaturales de los fenómenos magnéticos. Pero la posición mayoritaria dentro de esta perspectiva fue la de los espiritualistas. Estos últimos creían que la acción magnética era producto de la influencia de un espíritu sobre otro gracias a la voluntad. Es decir, era el resultado de la influencia psíquica de un sujeto sobre otro. Desde esa perspectiva antifluidista, el abate José Custodio de Faría, discípulo de Puységur, realizó el primer intento de explicación psicológica del magnetismo animal. Si bien en su momento la obra del abate Faría no concitó una gran aceptación ni obtuvo mucha difusión, tiene no obstante un papel destacado en la historia de la psicoterapia. En efecto, en la segunda parte del siglo XIX, los autores que van a conformar la llamada Escuela de Nancy reivindicarán a Faría adjudicándole la prioridad en la formulación de la noción de sugestión. Faría se interesó por el magnetismo en la última década del siglo XVIII. Sus concepciones antifluidistas aparecen por primera vez hacia 1813, cuando comienza a dictar en París algunos cursos sobre magnetismo en los que se oponía explícitamente a las explicaciones de Mesmer. Su nueva concepción del magnetismo se funda en dos cuestiones centrales. Por una parte, rechaza cualquier explicación extraordinaria o sobrenatural del sonambulismo provocado, el cual, a su criterio, debía ser examinado estrictamente como un fenómeno natural. Por otra parte, sostiene que la causa del fenómeno magnético radica exclusivamente en el sujeto magnetizado. Solo es posible magnetizar a quien se encuentra íntimamente convencido de que será influenciado. En otras palabras, es la propia imaginación de los sujetos magnetizados la que actúa como una influencia determinante. Con esta explicación, abandona la hipótesis del fluido para dar cuenta de los fenómenos magnéticos. El enfoque sostenido por Faría desplaza al magnetizador, con su poder para manejar y dirigir a voluntad el fluido, del lugar central de la producción de la acción magnética. La protagonista principal es ahora la capacidad del sujeto magnetizado para concentrarse en una idea sugerida verbalmente por el magnetizador. La sugestión es el procedimiento que propone Faría para inducir el sueño y el sonambulismo provocado y será luego la base del método sugestivo de la Escuela de Nancy. Como ya ocurriera con Mesmer, entre 1820 y 1840 se formaron varias comisiones para evaluar la veracidad de los fenómenos magnéticos. Finalmente, en 1840, la Academia de Medicina tomó la decisión de no responder a más pedidos de ese tipo y sentenció definitivamente al magnetismo animal. De este modo, el magnetismo perdió en Francia toda credibilidad científica y fue descalificado como una superchería. Es necesario destacar que más allá de lo extravagante que pueda parecer en la actualidad, la tradición del magnetismo animal constituyó un proyecto sistemático de investigación de ese nuevo campo. De hecho, Mesmer reclamaba que sus descubrimientos fueran reconocidos como científicos. Incluso es posible que esa aspiración a obtener la legitimidad científica que lo llevó a elaborar un modelo explicativo proveniente de la ciencia física se convirtiera en un obstáculo que solo pudo ser superado cuando las teorías fluidistas fueron reemplazadas por el modelo del sueño. Ese es el momento en que se inicia la historia de la hipnosis, término inventado por James Braid, y con el cual la situación magnética queda asimilada al sonambulismo. Apartado 2. El surgimiento del hipnotismo, la obra de James Braid.
Difícilmente se sobreestimará la significación del hipnotismo para el nacimiento del psicoanálisis, tanto en el aspecto teórico como en el terapéutico. Este administra una herencia que ha recibido del hipnotismo. Freud, 1924-1923. Breve informe sobre el psicoanálisis. La obra del médico y fisiólogo británico James Braid, 1795-1860, se inicia pocos años después del rechazo definitivo del magnetismo animal por parte de la medicina francesa. El interés de Braid por el tema se origina en 1851, a partir de su asistencia a un espectáculo teatral brindado por un magnetizador. Este primer acercamiento a los fenómenos magnéticos lo realiza desde una postura escéptica, que busca desenmascarar el engaño que a su juicio constituían estos fenómenos. Sin embargo, un detalle le hizo reconsiderar su posición. Braid observa que la posición y los movimientos oculares de los sujetos magnetizados eran fenómenos imposibles de simular. Por su formación de fisiólogo, tratará de delimitar y explicar esos fenómenos según la lógica propia de su disciplina. Braid elabora dos teorías de la hipnosis. La primera es de índole fisiológica, mientras que en la segunda reconoce el papel de factores psíquicos en los estados hipnóticos. Su primera hipótesis es que el método de fijación de la mirada que utilizaban los magnetizadores para inducir el trance produce en el sujeto una tensión en los músculos oculares, con la consiguiente fatiga de los centros cerebrales involucrados. Esto ocasiona una disminución de la actividad del sistema nervioso que se manifiesta en el sueño profundo, característico de los sujetos en trance magnético. Define el hipnotismo como aquel estado particular del sistema nervioso que resulta de la operación conjunta de dos procesos: la fijación de la mirada y la concentración de la atención. Esto lo lleva a postular que la función del hipnotizador y del sujeto sobre el que se fija la mirada es completamente secundaria, ya que el estado hipnótico es un proceso enteramente subjetivo, en el que el propio sujeto es el agente activo. Esta perspectiva asimila el sueño magnético a un estado normal, similar a los mecanismos fisiológicos del sueño, siendo un proceso natural dependiente del funcionamiento del sistema nervioso. La aptitud para ser hipnotizado es de carácter universal. En este sentido, Braid considera que no hay nada extraordinario en el magnetismo animal. No existe ningún fluido que se transfiera del magnetizador al sujeto magnetizado. Ningún tipo de influencia paranormal estaría operando allí. Se trata solo de un fenómeno natural y fisiológico cuya causa se encuentra en el funcionamiento del sistema nervioso del propio sujeto. Quiero destacar que acá hay un paratexto que se llama cuadro 1 y hace una diferenciación entre magnetismo e hipnotismo. Dice: se reflexiona un instante sobre el simple valor de las palabras. La adopción de ese nuevo vocablo hipnotismo tiene una significación considerable. El término magnetismo designa la causa presunta del fenómeno y dirige la atención sobre el que hace uso libremente de él, es decir, el magnetizador. El término hipnotismo, en cambio, se refiere al efecto producido y dirige la atención sobre el que sufre ese efecto, el durmiente. El debate tiene que ver con la prevalencia del terapeuta o del sujeto. Continúa el texto. En 1843, Braid publica su principal obra sobre el tema, en la cual introduce el término hipnotismo. Presenta allí por primera vez su método y su primera concepción de las propiedades y mecanismos del sueño nervioso, concebido este último como una progresión de estadios de menor o mayor profundidad. El hipnotismo solo sería la forma extrema del sueño nervioso, cuya característica principal es la presencia de amnesia al despertar.
Desde el comienzo, Braid sospechó las posibilidades terapéuticas que encerraba su procedimiento y comenzó a utilizarlo asiduamente en su trabajo clínico. Si bien en el área de la medicina práctica las ideas de Braid solo merecieron la indiferencia, el escepticismo o el rechazo abierto, algunas de las figuras más importantes de la psicología y de la fisiología británica, como el fisiólogo Carpenter, por ejemplo, aceptaron su propuesta y destacaron la importancia terapéutica de su procedimiento. La característica principal que le asigna Braid al hipnotismo es la gran impresionabilidad del sujeto hipnotizado, reconociendo allí las posibilidades terapéuticas del estado hipnótico. Estas posibilidades no se fundaban para él en factores psicológicos, sino en la aptitud de realizar modificaciones al funcionamiento corporal del paciente hipnotizado para corregir las alteraciones causadas por las enfermedades. En esta página hay otro cuadro, que es el cuadro 2, y señala algunos puntos. En este estado tenemos el poder de excitar o deprimir la fuerza o frecuencia de la función cardíaca y el estado de la circulación. En este estado tenemos el poder de regular o controlar el tono y la energía musculares. Tenemos el poder de regular el estado de la circulación capilar y de las secreciones y excitaciones orgánicas. Este poder puede ser dirigido para curar una serie de enfermedades que no pueden ser tratadas con terapéutica ordinaria o que incluso son incurables para sus medios. Este agente puede ser útil para aliviar, moderar o evitar el dolor en las operaciones quirúrgicas. James Braid, 1843. Bueno, sigo con el texto. En efecto, Braid considera que en este estado es posible operar directamente sobre ciertos mecanismos de regulación fisiológica del organismo, tales como el ritmo cardíaco o la respiración, como si el hipnotizador pudiera desde afuera suplir el papel jugado por los reguladores nerviosos de la fisiología corporal. Coherente con esta postura, en sus intervenciones terapéuticas no recurría al uso de la palabra. Dichas intervenciones consistían solo en la aplicación de estímulos físicos o manipulaciones corporales, como soplar sobre alguna parte del cuerpo para inducir modificaciones sobre el tono muscular, sobre el organismo del sujeto hipnotizado. Esa explicación fisiológica tiene también derivaciones sobre el procedimiento para inducir la hipnosis. Lo único que el hipnotizador tiene que hacer es provocar la fatiga ocular, por ejemplo, haciendo que el sujeto fije la mirada sobre un objeto, y a partir de allí el proceso fisiológico se va a iniciar por sí solo. En la segunda fase de la obra de Braid se produce una psicologización de sus ideas acerca del hipnotismo, con las consecuentes modificaciones en el procedimiento. Si en la primera etapa lo central del procedimiento recaía en la fijación de la mirada, en esta segunda fase, Braid irá dando un papel cada vez más significativo al componente psíquico. La concentración de la atención del sujeto. Se trata de una reinterpretación de los fenómenos de la atención y la concentración que antes se explicaban por la fatiga que desencadenaban. En este segundo momento, la atención misma supone para Braid una operación psicológica. Para que la atención ocurra, tiene que haber en el sujeto una idea que opere en el sentido de que va a ser hipnotizado. Se inicia aquí una primera formulación de la sugestión, asentada en el efecto anticipatorio que cumple la idea en el sujeto a ser hipnotizado.